Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Bienvenidos a nuestro programa Retomando el Conflicto de los Siglos. Ya estamos en nuestro quinto programa, estamos iniciando lo que es el mes de agosto y estamos felices, estamos contentos, estamos agradecidos que esté con nosotros una vez más. Vamos a iniciarlo de la mejor manera con una oración. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Dios. Muchas gracias por todas las bendiciones que tú nos das, porque nos cuidas, nos proteges y nos guardas. Te pedimos de manera en especial que hoy sea un día de mucha bendición, que tú puedas derramar tu Espíritu Santo sobre todas las personas que nos están escuchando y que así podamos llegar a muchas más. En el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Continuamos con nuestro programa y vamos a una parte muy especial, que es la parte de la alabanza y la adoración. Queremos agradecerle a la Asociación Atlántica por compartirnos estos hermosos videos y el día de hoy, de manera en especial, a Daniela Martínez, que nos tiene el canto A Dios sea la gloria. Daniela, el tiempo es tuyo. Darte las gracias, oh Señor, por tu gran amor que diste por mí en la cruz. Las voces celestiales nunca expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que espero ser, todo lo debo a ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por ti. Con su sangre te ha salvado, su poder te ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por ti. Quiero vivir una vida que glorifique solo a ti. Y si ganaré alguna fama, también al Calvario la llevaré. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria.
Muchísimas gracias, Daniela, por ese hermoso especial. Pongamos ahí en el chat un fuerte amén por ese especial. Continuamos con nuestra programación y quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar de la teletransportación? El tema que vamos a ver el día de hoy se titula La escalinata de Pilato. Y según la leyenda, la escalinata que fue usada por Jesús en el remedio de juicio que le hizo Pilato fue transportada milagrosamente desde Jerusalén hasta Roma. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la Reforma Protestante? Vamos a dejar a nuestro querido pastor Adán Ramos para que nos pueda seguir contando esta historia. El tiempo es suyo. Aquí comienza su programa, Retomando el Conflicto de los Siglos. Este cautivante estudio lo guiará por eventos y sitios de la Iglesia cristiana, desde sus inicios hasta la Edad Medieval, y desde la Reforma Protestante a la Revolución Francesa. Con ustedes, el pastor Adán Ramos. El Nuevo Testamento dice que los primeros cristianos sufrieron persecución en manos de los jefes judíos, comenzando por el mismo Jesús, continuando con los apóstoles y siguiendo con los demás cristianos. También los romanos persiguieron a los cristianos. Tales persecuciones admitían varios grados, desde el arresto sin garantías, la mengua de derechos públicos, el encarcelamiento, el azotamiento y la tortura, la ejecución llamada martirio, pasando por el pago de un impuesto suplementario, la confiscación de sus bienes o incluso la destrucción de sus propiedades, su arte, sus libros y sus símbolos. Diversos testimonios afirman que durante la segunda mitad del siglo I, todo el siglo II y hasta el siglo IV, los cristianos fueron perseguidos por autoridades del Imperio Romano, que consideraban a los cristianos como judíos sediciosos o rebeldes políticos. Hay que recordar, como lo explicamos en el programa El Arco de Tito, que en el año 70 los judíos armaron una revuelta en Judea que terminó con la destrucción de Jerusalén y la deportación de los judíos de su territorio en manos de los romanos. El historiador Suetonio menciona las revueltas causadas en Roma en tiempos del emperador Claudio por un tal Cresto, a quien cabe identificar con Cristo, cuyas doctrinas debían haber sido divulgadas por emigrantes o esclavos judíos en Roma. Asimismo, Tácito, en sus anales, habla de la persecución por Nerón a los cristianos, nombre que tomaron de un tal Cristo. Tertuliano, en su Apología contra los cristianos, escrita en el año 200, explica cuáles eran los delitos que la fama imputaba a los cristianos. Que en la nocturna congregación sacrificamos y nos comemos un niño. Que en la sangre del niño degollado mojamos el pan y empapado en la sangre comemos un pedazo cada uno. Que unos perros que están atados a los candeleros los derriban forcejeando para alcanzar el pan que les mojamos bañado en la sangre del niño. Que en las tinieblas que ocasiona el forcejeo de los perros, alcahuetes de la torpeza, nos mezclamos impíamente con las hermanas o las madres. De estos delitos nos pregonan reos la voz proclamosa popular, y aunque a tiempo de la fama los imputa, hasta hoy no han tratado el Senado de averiguarlo. Tertuliano, Apología C7. Hubo 10 grandes persecuciones romanas contra el cristianismo, denominadas generalmente con el nombre de los emperadores que las decretaron: la persecución de Nerón,
ocurrida entre el año 64 al 68, la de Domiciano del año 81 al 96, la de Trajano del 109 al 111, Marco Aurelio del 161 al 180, Séptimo Severo del 202 al 210, Maximino en el año 235, Decio del año 249 al 251, Valeriano del año 256 al 259, Diocleciano del 303 al 313 y Juliano en el 362. Puesto que el cristianismo era considerado ilegal en el imperio, los cristianos debían ocultarse. Según los testimonios cristianos conservadores, las catacumbas no eran el medio más utilizado para esconderse, ya que la mayor parte de las reuniones del culto se hacían secretamente en las mismas casas de los fieles. Pero, para identificarse, utilizaban símbolos que a los ojos romanos no fueran evidentes, como el símbolo del pez, acrónimo que significaba para ellos Jesucristo, Hijo de Dios, el Redentor. ¿Cómo murieron algunos de los discípulos cercanos a Jesús? Jacobo murió decapitado por orden del rey Herodes, de acuerdo a Hechos 12:2. Pedro sufrió el martirio en Roma durante el reinado de Nerón. Por petición del mismo Pedro, fue crucificado con la cabeza para abajo. Andrés, al llegar a Edesa, Mesopotamia, en un viaje misionero, fue crucificado en la cruz, cuyos dos extremos estaban transversalmente elevados en la tierra. De ahí el origen de la expresión de la cruz de Andrés. Marcos murió arrestado por el pueblo de Alejandría en la fiesta dedicada al ídolo Máximo. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén por orden del rey Agripa en el año 44 de la era cristiana. Felipe fue azotado, puesto en prisión y después crucificado en Asia Menor en el año 54. Bartolomé fue el primer ministro en la India, tradujo el evangelio al hindú, propagándolo por aquel país. Murió crucificado por un grupo de fanáticos idólatras. Tomás, llamado también Dídimo, predicó el evangelio en Partia y también en la India, donde debido al enojo de los sacerdotes paganos, fue atravesado con una lanza. Lucas, médico de Macedonia, fue colgado en un olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia. Mateo fue atravesado con una lanza en Nadabao, Etiopía, en el año 60. Santiago, el hijo de Alfeo, fue crucificado en Egipto. Judas, llamado también Judas Leveo o Tadeo, fue crucificado en Edesa, Mesopotamia, en el año 72. Matías, el escogido para tomar el lugar de Judas Iscariote, fue apedreado en Jerusalén y después decapitado. Pablo, al llegar a Roma, después de un viaje misionero, fue capturado por orden de Nerón y después decapitado. Juan, el discípulo amado de Jesús, enfrentó el martirio cuando fue hervido en un enorme calderón de aceite durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue liberado milagrosamente de la muerte. Fue sentenciado a ir a las minas en una prisión en la isla de Patmos, y fue allí donde escribió el libro profético de Apocalipsis. Después, fue liberado y regresó a Éfeso, ubicado en lo que hoy conocemos como Turquía. Juan murió de viejo y fue el único de los apóstoles que falleció de muerte natural. Esta realidad de persecución que estaban viviendo el cristianismo estaba a punto de cambiar de manera drástica con la conversión de una mujer al cristianismo, Flavia Julia Helena, también conocida como Santa Helena de la Cruz o Helena de Constantinopla,
quien vivió entre el año 247 y 327 después de Jesucristo. Hacia el año 300, el cristianismo se había extendido por todas las zonas más pobladas del Imperio Romano. Los lugares de mayor presencia cristiana se encontraban en el oriente. Y tras vencer a Magencio en la batalla Puente Milvio en el año 312, Constantino atribuyó esa victoria al auxilio divino. Para el año 313 se publica el Edicto de Milán, que otorga la libertad de culto a todos los ciudadanos romanos. Y de este modo, los cristianos ahora pueden vivir su fe públicamente en la sociedad romana y sin temor a ser reprimidos o de ser perseguidos o otras de las tantas cosas que les tocó sufrir a los cristianos. La madre de Constantino, Flavia Julia Helena, fue una emperatriz romana y que posteriormente fue proclamada como santa de las iglesias católica, luterana y ortodoxa. Helena nació en Deprano, actualmente Hezkek, en Bitinia, al noroccidente de Antolia, en el país de Turquía. Y fue renombrada Helenápolis por su hijo Constantino I. Ahora bien, es interesante la historia porque Helena era hija de un sirviente, lo que no impidió que fuese la primera esposa del tetrarca Constancio Cloro. Ahora, Constancio Cloro la tomó como esposa, pero más tarde se divorció de ella en el año 292 para casarse con la hijastra de Maximiano, Flavia Maximiana Teodora. Ahora, pero fue el hijo de Helena, Constantino, quien llegó a convertirse en el emperador del Imperio Romano. Y después de su coronación, ella, o sea, Helena, tuvo una destacada participación en la corte imperial. Y fue precisamente durante el reinado de su hijo que ella se convirtió al cristianismo, siendo el mismo Constantino quien, contrariamente a lo que se suele pensar, sirvió de influencia para que su madre aceptara a Jesús como su salvador personal. Este estudio está basado en la Biblia y los escritos de Elena G. de White. El tema de hoy será la escalinata de Pilato. En tiempos de Constantino I, el cristianismo tuvo un cambio radical y la iglesia adoptó muchas costumbres y tradiciones que fueron incorporadas a la fe cristiana. El papel que Helena tuvo fue fundamental para que los pueblos no siguieran estigmatizando al cristianismo. Y esto fue, por supuesto, debido a la cercanía que tenía ella con el emperador, quien era su propio hijo. Helena es considerada por los ortodoxos y también por los católicos como santa, al ser famosa por su piedad. Eusebio tomó detalles de su peregrinación a Tierra Santa y a otras provincias del Oriente Próximo. Helena es tradicionalmente conocida por buscar reliquias auténticas de la cruz de Cristo. Los restos de los Reyes Magos, que actualmente se conservan en la Catedral de Colonia, así como también de los apóstoles Matías, que han sido depositados en la abadía de Matías de Treveris. En su búsqueda de la cruz donde Jesucristo murió, mandó a demoler el templo erigido a Venus en el Monte Calvario e hizo cavar hasta que le dieran noticias de haber encontrado la cruz, la misma cruz de madera en la cual habían crucificado a Jesús. Helena mandó a construir un templo allí y otro en el Monte de los Olivos. En todas estas actividades le acompañó el obispo Macario I de Jerusalén. Y en este intento de querer conservar los sitios históricos de Cristo, mandó a construir catedrales en cada sitio arqueológico en donde se cree que tuvieron lugar sucesos importantes en la vida de Cristo Jesús. Como ustedes pueden observar, la conversión de Helena al cristianismo, como madre de Constantino, la madre del emperador, le dio un giro de 180 grados
a la débil y frágil iglesia cristiana. Ahora, la iglesia cristiana era la iglesia favorita del Estado y su suerte había cambiado para bien y para mal. Desde ese momento en adelante, la iglesia iba a sufrir otro tipo de cambios, ya que doctrinas paganas se iban a incorporar en la nueva religión del Estado, pero con un toque de cristianismo. Según la referencia histórica, Helena, la madre del emperador Constantino, mandó llevar la escalera del pretorio de Pilato desde Jerusalén hasta Roma en el año 326. Su objetivo era conservar las referencias de los pasos de Jesús el Viernes Santo, cuando tuvo lugar la comparecencia ante Pilato. Incluso se puede observar en los peldaños algunas manchas de sangre que supuestamente cayeron del cuerpo de Jesús y que hoy están protegidas como reliquias. Estas escaleras inicialmente serían ubicadas en el antiguo palacio papal, cerca de la capilla de San Silvestre. En la Edad Media se le conoció como la escalera de Pilato. Y con motivo de la Semana Santa del año 2019, muy cerca de nuestra época, aparecieron versiones de científicos que consideraron que estas escaleras eran solamente una réplica, que no eran las escaleras originales en las cuales ascendió Jesús para poder presentarse delante de Pilato. Owen Harus recogió en la revista Life Science varias de estas opiniones. Principalmente, las dudas se deben al material utilizado y al momento en que se estima que Helena ordenó el desmontaje de las escaleras. Ahora, según Orit Pellet-Barkat, quien es un profesor del Instituto de la Universidad Hebrea, ella tiene la opinión y dice que difícilmente se trata de la escalera auténtica, porque el mármol, asegura ella, se utilizó muy poco en esa región antes del siglo II después de Cristo. Judy Magness, quien es arqueóloga y profesora de estudios de la Universidad de Carolina del Norte, tampoco refrenda la autenticidad de estas escaleras. Según la investigadora, el palacio de Pilato fue destruido por los romanos en el año 70. Y cuando Helena visitó la Tierra Santa, ya no debió existir esa escalera original. También Julia Smith, quien es profesora de historia medieval en la Universidad de Oxford, considera también que se trata simplemente de una réplica. En la opinión de Smith, es uno de los muchos lugares de Jerusalén replicados en Roma a lo largo de la historia. Sin embargo, hay que mencionar que para el Vaticano se trata de la escalera original que subió Jesús para poder llegar al juicio en el que fue condenado a morir crucificado. El sitio oficial de la Escalera Santa indica que, según la tradición cristiana, estas escaleras fueron llevadas a Roma por Helena en el año 326 después de Jesucristo. A falta de pruebas que confirmen su autenticidad o que la nieguen, la Escalera Santa sigue siendo un objeto de peregrinación y de atención por los amantes de la historia y el turismo cultural. La escalera estuvo en el antiguo Palacio Papal hasta el año 1589, cuando el Papa Sixto V construyó la nueva Basílica de San Juan Letrán. Y lo hizo junto con otra iglesia en el frente que albergaría la Escalera Santa y el Santo de los Santos. Ahora, ¿qué es esto del Santo de los Santos? Esta era la antigua capilla privada de los papas, que estaba dedicado a San Lorenzo. La Escalera Santa conduce directamente al Santo de los Santos, y ahí se exhibían muchas obras de arte. A esta escalera se le añadieron 4 escalinatas más para poder favorecer el tránsito de los peregrinos hasta el Santo de los Santos. También en el año 1723,
los peldaños de mármol fueron revestidos con madera de nogal. Esto con la intención o el propósito de poder proteger la escalera. Y se pusieron también espacios recubiertos con vidrio, especialmente en aquellas partes donde presuntamente habían gotas de sangre que pertenecían al mismo Señor Jesucristo. Se le agregaron también 2 estatuas en su base. Una es el beso de Judas Iscariote a Jesús y la otra de Pilato entregando a Jesús. Con el tiempo, las superficies de las 2 capillas, las 5 escaleras, los techos embovedados y las paredes quedaron recubiertas de frescos de alto valor. Mientras se va subiendo esta escalera, que de paso no se puede subir de pie, tiene que subirse de rodillas, se podrán apreciar estos frescos que narran escenas de la última cena, de la crucifixión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Al subir los 28 escalones, el peregrino llega al 2.º piso y allí está la capilla privada de los papas, denominada Santo de los Santos. Este nombre se debe a la gran cantidad de reliquias conservadas allí, entre las que se destacan el Cristo Pantocrator o Todopoderoso y el Santísimo Salvador Aquiropoieta, que según la tradición fue una obra no realizada por manos humanas. En el año 2019, por primera vez en 300 años, a la escalinata de Pilato le quitaron las maderas de protección que la cubrían. Cuando los obreros quitaron las tablas que cubrían los escalones, se presentaron piezas de mármol desgastadas. Esto debido a la devoción de los peregrinos que subían las escaleras, obviamente ya dijimos de rodillas, así que tanto subir las escaleras que el mármol se miraba desgastado. También debajo de las tablas encontraron tarjetas, estampillas y pedidos de oración. También encontraron fotografías, monedas y otros elementos. El peldaño más desgastado es el que los fieles le dan más importancia. Es el peldaño número 11. ¿Y por qué este peldaño número 11 es importante? Porque ahí, en ese peldaño, ahí se ha colocado una pequeña cruz de metal. Y la tradición dice que Jesús en ese peldaño número 11 cayó de rodillas y con su rodilla rompió la grada. El otro peldaño importante en la escalera es el último, el superior, el número 28, donde según la tradición se cayó una gota de sangre de Jesús y quedó allí impresa. Ahora bien, posiblemente usted se está preguntando, ¿y qué tiene que ver estas reliquias o esta escalera con la reforma protestante? Ok, permítame explicárselo de la siguiente manera para que lo pueda entender. Los emperadores que sucedieron a Constantino, con la excepción del emperador Juliano el Apóstata, cada uno de ellos fueron restringiendo poco a poco el culto pagano que existía en el Imperio Romano. También se multiplicaron las medidas contra el paganismo y contra la herejía. Este proceso se completó hasta el año 380, cuando el emperador Teodosio, con el edicto de Tesalónica, convierte al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, con este decreto, la iglesia pasó de ser perseguida a ser protegida por las leyes y el imperio. Esta protección se tradujo, por supuesto, en varias cosas, en ayudas económicas y legales, y hacen que el cristianismo se presente en todas las estructuras de la sociedad, como por ejemplo, se cambia el calendario. Ahora vamos a usar un calendario basado al año 1 del nacimiento de Jesús. También se establece el domingo como el primer día de descanso en honor a la resurrección de Jesús. También se celebran las fiestas importantes del cristianismo. Se modifican leyes contrarias a la moral cristiana. También se comienzan a prohibir las luchas de gladiadores e infanticidio. Se suprime, por supuesto, también la pena de muerte por crucifixión. También hay una liberación de la condición de esclavos
y se favorece la vida familiar. En otras palabras, la iglesia comienza ahora a tomar forma, comienza a meterse en todos los estratos de la sociedad. También la iglesia comienza a disponer de edificios públicos, se construyen basílicas, se donan palacios a los obispos y se percibe protección y también se recibe dinero de parte del Estado para sostener a la iglesia. En este ambiente de prosperidad del cristianismo, Martín Lutero viajó con un pequeño grupo de personas desde Alemania hasta Roma por una disputa local nacional sobre la autoridad. Ellos querían tener luz y que en Roma se les diese cuál era el camino que debían seguir. Pero en Roma, Lutero quedó pero muy desilusionado por lo que vio en cuanto a cómo se había transformado el cristianismo. Lutero visitó esta escalinata de la cual les hemos estado hablando, la Escalera Santa en Roma, que es una escalera de mármol, como les expliqué antes, compuesta por 28 peldaños y ubicada junto a la Basílica de San Juan de Letrán, y que ya para el año 1980 fue incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Según la leyenda, esta escalinata es la misma que fue usada por Jesús en el juicio de Pilato y que fue transportada de manera milagrosa desde Palestina hasta Roma. Así que ahí estaba Martín Lutero visitando esta escalinata. Y mientras Lutero estaba subiendo estas escaleras, de repente abrió sus ojos para considerar cómo se recibe la salvación, no por obras, sino por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Martín Lutero fue ordenado sacerdote y se le llamó del monasterio a una catedral de la Universidad de Wittenberg. Allí se dedicó al estudio de las Sagradas Escrituras en las lenguas originales. Comenzó a dar conferencias sobre la Biblia y de este modo el libro de los Salmos, los Evangelios y las Epístolas fueron abiertos al entendimiento de multitudes de oyentes que escuchaban aquellas enseñanzas con verdadero gozo y con verdadero deleite. Lutero era ya poderoso en las Sagradas Escrituras y la gracia del Señor descansaba sobre él. La elocuencia que él tenía cautivaba a sus oyentes. La claridad y el poder con que presentaba la verdad persuadía a todos y su favor conmovía a todos los corazones. Lutero seguía siendo un hijo sumiso de la Iglesia papal y no tenía planes de cambiar. Pero la providencia de Dios le llevó a hacer una visita a Roma. Emprendió el viaje a pie, hospedándose en los conventos que hallaba en su camino. En uno de ellos, en Italia, quedó maravillado de la magnificencia, la riqueza y el lujo que vio. Y observó también cómo vivían los monjes en espléndidas mansiones, cómo se ataviaban con trajes de los más ricos y finos y preciosos, y sus suntuosas mesas repletas de los más exquisitos manjares. Lutero contrastó todo aquello con la vida de abnegación y de privación que él llevaba y se quedó perplejo. Finalmente vislumbró la ciudad de las 7 colinas. Con profunda emoción cayó de rodillas y levantando las manos al cielo exclamó: ¡Salve Roma Santa! Luego entró en la ciudad, visitó las iglesias, prestó oído a las maravillosas narraciones de los sacerdotes y de los monjes y cumplió con todas las ceremonias de ordenanzas. Por todas partes veía escenas que le llenaban de extrañeza y de horror. Notó que había iniquidad entre todas las clases del clero. Oyó a los sacerdotes contar chistes indecentes y se escandalizó de la espantosa profanación que hacían gala los prelados, aún en el acto de decir misa. Al mezclarse con los monjes y con el pueblo, descubrió en ellos una vida de disipación y de lascivia. Donde quiera Lutero
volteaba la cara, tropezaba con libertinaje y corrupción en vez de santidad. Sin verlo, escribió él, no se podría creer que en Roma se cometan pecados y acciones infames. Y por lo mismo, acostumbran decir, si hay un infierno, no puede estar en otra parte que debajo de Roma. Y de este abismo salen todos los pecados. Por decreto prometía el Papa indulgencias a todo aquel que subiese de rodillas la escalera de Pilato, que se decía ser la misma que había pisado nuestro Salvador al bajar del tribunal romano y que, según aseguraban, había sido llevada de Jerusalén a Roma de un modo milagroso. Pero un día, mientras Lutero estaba subiendo devotamente aquellas gradas, recordó de pronto estas palabras que cayeron como trueno repentino en su corazón. ¿Cuáles eran estas palabras? Vamos a leerlas en Romanos 1:17. El justo vivirá por la fe. Lutero pronto se puso de pie y huyó de aquel lugar sintiendo vergüenza y horror. Ese pasaje bíblico nunca dejó de ejercer poderosa influencia en su alma. Desde entonces vio con más claridad que nunca el engaño que significaba para que el hombre confiara en sus obras para su salvación y cuán necesario era tener fe constante en los méritos de Cristo Jesús. Sus ojos se habían abierto y ya no se iban a volver a cerrar nunca más para poder dar crédito al engaño del papado. Al apartarse de Roma, sus miradas y su corazón se apartó también. Y desde entonces, la separación se hizo más pronunciada, hasta que Lutero concluyó por cortar toda relación con la iglesia papal. Después de su regreso de Roma, recibió Lutero en la Universidad de Wittenberg el grado de doctor en teología. Tenía pues mayor libertad que antes para consagrarse al estudio de las Sagradas Escrituras, que tanto él amaba. Había formulado el voto solemne de estudiar cuidadosamente y de predicar con toda fidelidad y por toda la vida la palabra de Dios, y no los dichos ni las doctrinas de los papas. Ya no sería en lo sucesivo un mero monje o un simple profesor, sino el heraldo autorizado de la Biblia. Había sido llamado como pastor para apacentar el rebaño que Dios le había dado y que estaba hambriento y sediento, pero de la verdad. Declaraba firmemente que los cristianos no debían admitir más doctrinas que las doctrinas que tenían su apoyo en la autoridad exclusiva de las Sagradas Escrituras, en otras palabras, de la Biblia. Estas palabras minaban los cimientos que descansaban en la supremacía papal. Contenía los principios vitales de la Reforma protestante. Lutero advirtió que era peligroso ensalzar la doctrina de los hombres en lugar de la palabra de Dios. Atacó resueltamente la incredulidad especulativa de los escolásticos y combatió las filosofías y las teologías que por todo tiempo ejercieron su influencia dominadora sobre los pueblos. Denunció también Lutero el estudio de aquellas disciplinas que no solo eran inútiles, sino perniciosas, y trató de apartar la mente de sus oyentes de los sofismas y de los filósofos y de los teólogos y que el pueblo o que su gente se pudiese fijar más bien en las eternas verdades de la palabra de Dios, expuestas por los profetas y por los apóstoles. Era muy precioso el mensaje que Lutero daba a las ansiosas muchedumbres que pendían de su palabra. Nunca habían oído tan hermosas enseñanzas, las buenas nuevas de un amante salvador, la seguridad del perdón de sus pecados, de la paz por medio de la sangre expiatoria. Regocijaban los corazones e inspiraban en todas una esperanza de vida inmortal.
encendiéndose así en Wittenberg una luz cuyos rayos iban a esparcirse por todas partes del mundo y que aumentarían en esplendor hasta el fin de todos los tiempos. Pero la luz y las tinieblas no pueden conciliarse. Entre el error y la verdad media un conflicto inevitable. Sostener y defender uno de ellos es atacar y vencer al otro. Nuestro Salvador ya lo había declarado en Mateo 10:34. No vine a traer paz, sino espada. Y el mismo Lutero dijo pocos años después de principiada la Reforma: no me conducía a Dios, sino que me impelía y me obligaba. Yo no era dueño de mí mismo, quería permanecer tranquilo y me veía lanzado en medio de tumultos y revoluciones. En aquella época de su vida, estaba a punto de verse obligado a entrar en la contienda. La iglesia romana hacía comercio con la gracia de Dios. Las mesas de los cambistas, según lo que vivió Jesús también, recuerdan en Mateo 21:12, habían sido colocadas junto a los altares y llenaban el aire de gritería de los que compraban y vendían. Todo esto lo hacían con el pretexto de reunir fondos para la erección de la iglesia de San Pedro en Roma. Se ofrecían en venta pública, con la autorización del Papa, indulgencias por el pecado. Y con el precio de los crímenes se iba a construir un templo para el culto divino. Y la piedra angular se echaba sobre los cimientos de iniquidad. Empero, los mismos medios que adoptara Roma para engrandecerse fueron los que hicieron caer el golpe mortal que destruyó su poder y su soberbia. Aquellos medios fueron los que exasperó al más abnegado y afortunados de los enemigos del papado, y le hizo iniciar la lucha que estremeció el trono de los papas e hizo temblar la triple corona en la cabeza del sumo pontífice. Lutero solía decir: no debo consultar la prudencia humana, sino el consejo de Dios. Si la obra es de Dios, ¿quién la contenderá? Si no lo es, ¿quién la adelantará? Ni mi voluntad, ni la de ellos, ni la nuestra, sino la suya, oh Padre Santo que estás en el cielo. Quiero que vengas conmigo y que visitemos juntos este lugar del cual hemos estado hablando. Quiero que contemplen conmigo estas escalinatas, las escalinatas de Pilato que tengo a mis espaldas. Y mientras las miras, quiero que reflexiones conmigo. Quiero que tomes un poco de tiempo para que reflexionemos juntos en el tema de la gracia. Esta no es gracia barata, sino que es gracia suficiente. Y hoy quiero alabar a Dios porque no debo ganar mi entrada al cielo, dado que Jesús ya tiene un lugar preparado para mí y está dispuesto a dármelo solamente con pedírselo. ¿Cómo no agradecer su inefable don de amor y de salvación para mí? Piensa por un momento en esta leyenda. Escalones de mármol muy pesados siendo transportados a Roma. Reliquias del pasado que fueron recolectadas y apreciadas. Las personas llegaron a creer en crucifijos hechos de la madera de la cruz de Cristo, en las cadenas que sujetaron a Pedro, en el manto sagrado que usó Jesús y un sinnúmero de cosas más. Por supuesto, cada uno de estos milagros tenía una etiqueta de precio. Fueron usados especialmente para recoger dinero. ¿Acaso hoy en día es diferente? Muchos líderes cristianos hablan del evangelio de la prosperidad, que no es otra cosa que una maquinita de hacer dinero.
recuerdo cuando estaba estudiando teología, mientras visitaba la biblioteca de nuestra universidad, me encontré con un libro cuyo título era bien interesante. El título hacía una pregunta y a la vez daba una respuesta. El título del libro era ¿Quieres hacerte rico? Invéntate una religión. Debemos agradecer a Dios que su gracia no tiene precio para el ser humano, aunque el precio lo pagó Cristo Jesús con su propia vida, con su propia sangre. Pero para nosotros, los seres humanos, la gracia es gratuita. Solamente tenemos que aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, creer en ese sacrificio expiatorio que Jesús hizo por tus pecados, por mis pecados, arrepentirnos de todo corazón, dar la vuelta de 360 grados y comenzar a caminar por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Que Dios te ayude, que Dios me ayude a valorar esa gracia y no hacer de esa gracia barata. ¿Cuál es la gracia barata? Aquella en la cual yo creo que porque Cristo me perdonó ya mis pecados, ahora debo seguir viviendo en pecado. Esa es gracia barata. Cristo me perdonó, debemos aceptarlo. Y al aceptar a Cristo en mi corazón, se implanta en mi vida una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual que me ayudará a vivir y a caminar pisando los pies de Cristo Jesús. Así que quiero invitarte en este momento a que ahí donde estás, inclines tu rostro y vamos a orar juntos, dándole gracias al Señor, porque la salvación es posible y no tiene ningún costo del ser humano. El costo lo pagó Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo y Padre bendito, nunca podremos, Señor, nosotros pagar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario al comprar con su propia sangre nuestra salvación. No por obras para que nadie se gloríe, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y el justo ha de vivir por la fe. Y Señor, esta gracia que tú nos das no es una gracia barata, no es una gracia para seguir viviendo en nuestros pecados, es una gracia que nos salva de nuestros pecados. Gracias, precioso Padre, te agradecemos infinitamente y te pedimos que nos ayudes a poder caminar y vivir solamente por fe, porque el justo por la fe vivirá. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ya ustedes saben, siempre los primeros miércoles de cada mes estamos con el título Retomando el conflicto de los siglos. Les esperamos en nuestra próxima audición. Dios los bendiga. Pásenla bien. Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Muchísimas gracias, Pastor, por esa increíble información que nos compartió el día de hoy. También queremos agradecerle a todas las personas que nos están escuchando. Que recuerden, el primer miércoles de cada mes, no faltar. Pero no se quede solamente usted con esta información. Compártala, envíesela a sus contactos, dele compartir ahí en Facebook para que pueda servir de bendición a otras personas. Que Dios los bendiga. Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza.